Vamos a comenzar la clase. Vamos a iniciar la grabación. Primero vamos a discutir los ejemplos y después les vamos a dejar estos pequeños ejercicios que de hecho están bastante fáciles, ¿no? Vamos a hacer un resumen así súper compacto de las fuerzas de fricción, ¿sí? Vamos a ponerle aquí fuerzas de fricción. Y nada más vamos a mencionar, digamos en general, las características o propiedades que tienen. La primera y la más importante, siempre se oponen al movimiento. Entonces, si tu objeto va para arriba, la fricción tiene que ir para abajo. Si tu objeto va para abajo, la fricción tiene que ir para arriba. Si el objeto va hacia la derecha, la fricción tiene que ir hacia la izquierda. O si el objeto va hacia la izquierda, la fricción debe de ir hacia la derecha. Y eso es universal con las fuerzas de fricción, de las más sencillas como las que vamos a, digamos, a desarrollar ahorita en el aspecto ya del cálculo de la teoría, ¿sí? Hasta las más complicadas como pueden ser las fricciones hidrodinámicas, ¿sí? O fricciones, digamos, de fluidos, hasta hay fricciones en los plasmas, ¿sí? Y la condición es esa, siempre se opone al a la dirección de movimiento. Ahora, para el tipo de fricción que estamos nosotros viendo es fricción de superficies, ¿sí? Entonces, la fricción de superficies viene dado por una cantidad conocida como el coeficiente de fricción. Entonces, esa letra mu es coeficiente de fricción, ¿sí? Y va a depender exclusivamente de las superficies en cuestión. Entonces, esta letra va adquiriendo diferentes valores, por ejemplo, para vidrio y madera, para metal y vidrio, para agua y aceite, para aceite y vidrio, para aceite y madera, por ejemplo, para aluminio sobre acero. Entonces, eh, esa letra mu pues va a depender de esas características, ¿no? Siguiente propiedad que tienen las fuerzas de fricción, vamos a tener fricción estática y fricción dinámica, de acuerdo a lo último que discutimos en la clase del viernes, y la fricción estática siempre es más grande que la fricción dinámica, ¿sí? Es más fácil mantener en movimiento un objeto que empezarlo a mover desde el completo reposo. Incluso hay cierta analogía para los negocios. Un negocio que ya funciona, obviamente hay que seguirse esforzando y hay que vigilar muchas cosas para que siga funcionando. Pero siempre mantener un negocio en funcionamiento es más fácil que empezarlo desde cero o empezarlo desde abajo, ¿sí? Va a ser más fácil que a ustedes los pongan a administrar la coca y mantengan administrada esa empresa, a que ustedes quieran empezar su propia marca de Coca-Cola, ¿sí? Y de esta forma yo creo que con esa analogía yo espero que nunca se les olvide, ¿sí? Y la fricción sobre superficies es proporcional a la fuerza normal o de reacción, ¿sí? A la fuerza normal o de reacción. Entonces ese es el super resumen de lo que dijimos la clase anterior. También discutimos un poquitito de las fuerzas a distancia, las fuerzas fundamentales de la naturaleza, pero para resolver los problemas lo que necesitamos conocer es esto. Y bueno, ya con esta información vámonos al ejemplo número 1, que yo lo voy a ir haciendo aquí en el editor de ecuaciones, aunque ya esté desarrollado por acá, para que podamos ir checando las cosas. Nomás nos ayudaremos con el dibujito, ¿sí? Un instante antes de que un prisma rectangular de madera de peso de 490 newtons comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática con una magnitud de 392 newtons, ¿sí? Calcula el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. Entonces, vamos a empezar a nombrar las fórmulas, ¿sí? La fórmula que les habíamos dado es que la fuerza de fricción que tú necesitas para mover cualquier objeto sobre una superficie plana es igual al coeficiente de fricción por la normal. Y vean que aquí lo que nos están solicitando es el coeficiente de fricción. Entonces vamos a despejar el coeficiente de fricción,
¿sí? De esta manera, la fuerza de fricción o esta FR es lo que en el problema se denomina como fuerza máxima de fricción estática, ¿sí? Entre la normal. Esto de fuerza máxima de fricción estática significa que a este objeto se le están aplicando 392 newtons y no se está moviendo. Como la fuerza de fricción estática que hay que vencer, de acuerdo al problema, son estos 392 newtons, si tú le aplicas 392 newtons del otro lado, el bloque no se puede mover. Cualquier valor superior a 392, por ejemplo 392.0001 newtons, eso es más que suficiente para que tú puedas mover este bloque. Entonces cualquier fuerza mayor a esto lo desplaza. Y al decirte que es estático, se interpreta como lo que vamos a calcular es el coeficiente de fricción estático. Entonces esta fórmula es idéntica para el caso estático y dinámico. Lo único que cambia es que ahí yo le ponga una E o ahí yo le ponga una D, ¿sí? Nada más en los textos es importante, digamos, recalcar si se trata del estático o del dinámico, porque si en algún momento se tienen que calcular los dos valores, obviamente el estático, de acuerdo a lo que dijimos acá previamente, deberá ser mayor al dinámico, ¿sí? Ahora, vamos sustituyendo los datos. Entonces esta fuerza máxima de fricción estática es 392. Y vean que nos hace falta la fuerza normal. Entonces, como estamos en una superficie plana, sabemos que la fuerza normal va a tener que ser igual al peso, ¿sí? Aquí el peso nos lo ponen con una P mayúscula. Y el peso del objeto nos lo dieron. Entonces esto es 490 newtons. Y como ya tenemos el valor de la N, aquí van 490 newtons, ¿sí? Y finalmente, con ayuda de una calculadora. Ahorita te doy agua. Es que aquí anda Elisita pidiéndome agua. Y le dije que me traiga su vaso para servirle. Ahí disculpen. Entonces lo único que hay que hacer es 392 entre 490. El coeficiente de fricción, por lo tanto, es de 0.8. Y como Newton se cancela con newtons, acuérdense que este no tiene unidades. Y ya, ese es todo el problema de ejemplo número 1. O sea, hago énfasis. Las cuestiones delicadas o importantes que debemos de vigilar aquí son los conceptos. Cuando se llama de una manera o cuando se llama de la otra. Y en este caso, los datos que están presentados aquí, saber cuál tiene que ver con la normal o con el peso y saber cuál tiene que ver con la fuerza que va a hacer que se mueva el objeto. Y vean que el cálculo pues es una cosa risible, ¿sí? También les vamos a pasar un tip. En general los coeficientes de fricción, muchachos, siempre son o están por debajo del 1. En general. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio número 1? Bueno, ejemplo número 1. Súper fácil, ¿no? Entonces vamos al 2. El 2 dice, para que un cubo de madera de peso de 60 newtons, entonces este peso ya, digamos, hay que ir ubicándolo como la fuerza normal, ¿sí? Entonces, la fuerza normal son 60 newtons, ¿sí? Iniciará su desplazamiento, o sea, si dice aquí iniciará, quiere decir que todavía no se mueve. Entonces vamos a calcular un coeficiente de fricción estático nuevamente, ¿sí? Iniciará su movimiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera. Se aplicó una fuerza horizontal cuya magnitud es de 21 newtons. Entonces aquí vamos a poner que la fuerza de fricción, o el valor que estamos ahí considerando, va a ser de 21 newtons. ¿Sí? Calcula el coeficiente de fricción dinámico entre las dos superficies. Entonces, bueno, aquí no me gusta mucho la redacción de este problema, porque se presta a entender que es el estático el que hay que calcular. Entonces, lo que debemos reinterpretar de aquí es que de alguna manera el bloque va a alcanzar esa velocidad fija o esa velocidad constante. Por lo tanto, si es velocidad fija o constante, no debe de haber fuerzas de acuerdo a la primera ley de Newton. Y para encontrar el coeficiente de fricción utilizaremos esta misma fórmula.
Nada más que como se trata de algo en movimiento, en lugar de ponerle una E, ahí le vamos a poner una D. Y ubicamos los datos, entonces la fuerza que se le aplica es de 21 newtons, ¿sí? Y la fuerza normal es de 60. Y con la calculadora, pues simplemente hay que hacer 21 entre 60. Y da 0.35. Y ahí está el ejercicio número 2. ¿Alguna duda? Y bueno, aquí vamos a nomás a verificar. Ahí salió el punto 8 y aquí salió el punto 35. O sea, muy sencillo. Y lo único que cambia es la etiqueta de la letra, ¿sí? Este es estático y este es dinámico. ¿Alguna duda del ejercicio 2? Vámonos al 3. Sí, profesor, sin ninguna duda. Sale, muchas gracias, Maite. Sale, entonces esto está en general sencillo. Vámonos al 3. Calcula el valor de la fuerza que se necesita aplicar a una silla de 500 newtons de peso. Entonces ya sabemos que el peso es igual a la normal y aquí nos están diciendo que se trata de 500 newtons, ¿sí? Para deslizarla horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Entonces aquí nos están dando el valor de mu dinámico, es 0.4, ¿sí? Y nos están preguntando la fuerza que se necesita aplicar para que esto se mueva. Por lo tanto, vamos a utilizar nuevamente esta fórmula, nada más que la etiqueta ahora es dinámico. Y como ya tenemos los datos, pues es hacer una simplísima multiplicación. Déjalo en la mesa, Elisa, o en tu vasito. Nada más aquí ponemos 0.4. Aquí van 500. Y bueno, hacemos 0.4 por 500. Lo voy a hacer aquí con la calculadora. 0.4 por 500 da 200. Y bueno, aquí viene la pregunta capciosa. ¿Con 200 newtons se mueve o no se mueve? Les voy a poner una de esas en el examen. Más que hacer el problema, les voy a preguntar si se mueve o no se mueve. Entonces, cuando son casos estáticos, no se va a mover. O sea, si tú quieres que se mueva, necesitas aplicar una fuerza ligeramente superior a esta. Cuando son casos dinámicos, la fuerza que sea que apliques debe de hacer que se mueva. Entonces, la respuesta es sí se mueve. Y ya, pues esos son los 3 ejercicios de ejemplo. Y para finalizar la explicación del día de hoy, vamos a plantear los problemas que se van a quedar haciendo el resto de la clase, ¿sí? Entonces, el ejercicio número 1 nada más les ayuda a ubicar los datos. Yo no los voy a resolver, les tocan a ustedes, ¿sí? Dice, se aplica una fuerza máxima de fricción estática de 230 newtons. Entonces, esta es una fuerza que va a igualar un coeficiente de fricción, pero que no va a lograr movimiento. Entonces, aquí no va a haber movimiento en el 1. Si quieres que haya movimiento, tiene que ser un número más grande que este. ¿Qué tan grande? Mínimamente grande, ¿sí? Entonces ya con eso ya se empieza a mover, ¿sí? Y obviamente un valor mayor que ese, pues también garantiza el movimiento, ¿no? ¿Sí? Y luego nos dicen que esta fuerza se aplica sobre un cubo de madera con un peso de 300 newtons. Entonces nos están dando el peso, que como va a ser una superficie horizontal, va a ser idéntico a la normal. Y bueno, aquí le vamos a agregar le vamos a poner los 300 newtons, ¿sí? Y nos piden calcular el coeficiente de fricción. Entonces, este es un coeficiente de fricción estático, ¿sí? Y pues bueno, ya. En el primer ejemplo ya vieron cómo se hace. Número 2, un bloque de madera de 20 newtons. Entonces nos están dando peso igual a normal, igual a 20 newtons, ¿sí? Se jala con una fuerza máxima estática de 12 newtons. Entonces aquí nos están dando otra vez una fuerza o una condición
con la cual no se logra el movimiento. Entonces aquí van los 12 newtons. ¿Sí? Al tratar de deslizarlo sobre la superficie horizontal de granito, ¿cuál es el coeficiente de fricción estático entre las dos superficies? Entonces aquí nos vuelven a preguntar lo mismo, ¿sí? Y de hecho, así como platicamos estos problemas, así se determinan los coeficientes de fricción. De hecho, en la ingeniería, un coeficiente de fricción es un dato bastante valioso para calcular un sinnúmero de cosas o de situaciones. Y bueno, ahí está planteado el número 2. O sea, vean que nomás hay que hacer otra división nuevamente. Número 3, se aplica una fuerza de 85 newtons sobre un bloque de madera para deslizarlo a velocidad constante. Entonces aquí nos están dando una fuerza dinámica, ¿sí? Porque sí está haciendo que se mueva. Y después vamos para acá. Y nos dice sobre una superficie horizontal, ¿sí? Si la masa del bloque de madera era de 21.7 kilogramos, ¿cuál es el coeficiente de fricción dinámico? Entonces, este problema tiene, por así decirlo, una dificultad. No nos dan el peso ni la normal, nos dan la masa, ¿sí? Que es de 21.7 kilogramos. Pero bueno, ya habíamos aprendido que para calcular el peso hay que multiplicar esa masa en kilogramos por G. Entonces nomás hay que multiplicar por 9.8 y ya en lugar de tener aquí una masa tendrás un peso y ese peso pues va a ser igual a la normal, ¿no? Entonces la manera de calcular la normal también es sobre superficies horizontales. Eso es bien importante. Si la superficie está inclinada, ya no vale esta fórmula, ¿sí? Entonces ahí está la normal. Nada más hay que hacer masa por gravedad. Ese es el problema número 3. Y para ayudarles a plantear el último problema, el 4, dice, se requiere mover un cubo de madera cuyo peso es de 30 newtons. Entonces aquí sí nos dan peso igual a normal, igual a 30 newtons, ¿sí? Superficie horizontal a una velocidad constante, entonces va a ser una fuerza dinámica lo que necesitamos. Aquí nos dicen, si el coeficiente de fricción dinámico es de 0.5, y ojo, también se le llama cinético en algunos otros libros o textos, ¿cuál es la fuerza que necesitamos para mover ese bloque? Y ahí están los problemas. Entonces aquí no hay que despejar nada, se utiliza la fórmula. Y vean que las fórmulas para manejar estos problemas son la fuerza, en este caso de fricción estática o dinámica, será igual a coeficiente de fricción por la fuerza normal. Para el caso de superficies horizontales, normal, el peso tiene que ser igual a la normal, ¿sí? Y en este caso esto también corresponde a la masa del objeto por la gravedad. Esas son las únicas dos fórmulas, expresiones que necesitamos considerar, que ustedes necesitarán considerar para poder ir contestando estas preguntas. Y bueno, aquí se me fue. Y aquí hay que calcular el coeficiente de fricción dinámico. Y eso es todo, muchachos. Entonces el resto de la clase resuelvan esos, o sea, ya dejen los hechos de una vez, están muy sencillos. Aquí yo voy a detener la